Muy buenas amigos de YouTube. Aquí estamos nuevamente trayéndoles un nuevo video tutorial con el uso del programa Maple para nuestro canal titulado Matemática Computacional Trujillo. Bien, en esta ocasión toca hablar sobre equilibrio de un cuerpo rígido. Para el entendimiento de nuestros ejercicios hay que aclarar que debemos explicar qué comandos y qué métodos se van a seguir para ser implementados en nuestros ejercicios. Bien, para ello damos clic en la pestaña anexo. Bien, ya tengo cargado la información en su pantalla para poder explicar paso por paso. Bien, vamos a avanzar con la tecla direccional. En primer lugar, lo que hemos hecho es cargar un vector llamado R, 2, 1, menos 2. Seguidamente he utilizado un operador nuevo, un operador que me va a indicar que es un vector. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla, es el operador vector. No solamente el vector se va a crear a través de estos símbolos de vector, sino yo también puedo utilizar una semiflecha en la parte superior, o podría ser también una flecha entera en su mejor caso. Bien, he creado un vector f sub a con componentes fa por el vector unitario r, que sería r sobre el módulo de r, más un vector cualquiera de componentes 5, 6, 3. Bien, entonces observen la salida. Lo que ha hecho es crear el vector FA. El vector FA sería la suma de todas las componentes en el eje X, la suma de todos los componentes en el eje Y y en el eje Z. Ahí lo tienen por separado, sería 2/3 de FAB más 5. Bien, ahora a la par vamos a explicar cómo es que se está generando el vector con su operador en la parte superior. Para eso vamos a abrir una hoja en blanco. Ya he colocado Restart, White Vector Calculus y procedemos a dar Enter. Bien, ahora, ¿cómo es que generamos ese tipo de vector? Desplegamos nuestras paletas y en la parte casi inferior encontramos una paleta que tiene como nombre acentos. Aquí está la distribución de operadores para la solución de nuestros problemas, pero de pronto en su computadora no está personalizado la visualización de esta pestaña. Entonces vamos a ver, luego vamos a paletas y luego acá dice mostrar paleta y aquí está acentos. Como yo ya lo tengo activado, entonces no me va a mostrar, pero en el caso de ustedes va a estar de color negro. Ustedes activan acentos y va a aparecer su pestaña acentos. Obviamente que va a estar más o menos por este nivel. De acuerdo a la necesidad, ustedes pueden ubicar la pestaña acentos debajo de variables o en el sitio donde a usted le parezca, para que de esta manera ustedes puedan jalar la información en forma inmediata. Bien, entonces vamos a la pestaña acentos. Entonces elegimos, bueno, yo elegí por defecto esto. Entonces colocamos F. Ojo, presten atención bien, ahí solamente ingreso F. Solamente voy a presionar una vez la tecla direccional hacia la derecha, una sola vez, y luego Shift guión bajo dos veces y creo el vector F sub A. Listo. Enseguida voy a crear el vector 2, 3, 5. Ahí lo tienen. Presiono Enter al final y he creado el vector 2, 3, 5 utilizando esta técnica. ¿Y por qué debo utilizar esta técnica? La respuesta es sencilla. Observen, esto lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Creo el vector R. El vector R es 2,
3, 6. Ya he creado el vector R. Ahora necesito crear un vector F, un vector con el nombre que tenga el problema. Listo, yo le llamo F. Entonces tecla una sola vez, tecla direccional hacia la derecha una sola vez, luego guión bajo 2 veces. Voy a crear el vector FAB. Enseguida, no sé qué magnitud tendrá mi vector FAB, entonces voy a crear el vector FAB multiplicado por su vector unitario de R. Entonces sería R sobre el módulo de R. Bien, nos vamos al final, terminamos en punto y coma y presionamos Enter. Bien, como ustedes podrán observar, se ha creado el vector FAB con su magnitud desconocida a través de su vector unitario. Entonces, esto me va a beneficiar porque en los problemas que yo tenga, no conozco las tensiones de los cables o de las cuerdas, pero me piden el vector fuerza. Entonces voy a tener la magnitud que me pide el problema y el vector unitario. Ustedes saben que el vector unitario es el vector que está enlazado o se basa en las coordenadas que me da el problema. Bien, entonces es súper básico entender esta parte para poder desarrollar los ejercicios. Bien, enseguida, ¿qué más podemos hacer? Bien, ahora ya sabemos, en otros videos expliqué que F1 me va a jalar la primera solución, o me va a jalar, perdón, la primera componente del vector. Muy bien, entonces, y lo igualo a 0. Entonces, ese F1 lo igualo a 0 por las condiciones del problema. Como estamos en equilibrio, recuerden que la sumatoria de fuerzas en las tres componentes tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, le digo, jálame la primera componente y igualamelo a 0. Bien, como ustedes pueden observar, sería 2/3 de FAB más 5 es igual a 0. Enseguida utilizo el siguiente comando. El comando se llama solve. Le digo, resuélveme, porque aquí ya tengo una ecuación que depende de la variable FAB, que vendría a ser la tensión o la fuerza en la fuerza que yo debo determinar en cualquier problema que se me dé. Bien, entonces le digo solve, resuélveme la ecuación de la primera parte de mi vector FA igualado a 0, pero despéjame FAB. Bien, lo ha despejado y me sale menos 15 medios. En realidad, si lo hacemos mentalmente, quedaría de la siguiente manera: menos 5 pasa al segundo miembro, 3 pasa a multiplicar, sería 15, y el 2 pasa a dividir. Entonces no es mucho problema aquí, pero es muy bueno en mejor de los casos, es muy bueno cuando se tiene una enorme cantidad de datos y una enorme cantidad de ecuaciones. Bien, ahora como yo no quiero que me arroje en quebrado, entonces le pongo evalve, le digo evalúame todo lo anterior con 5 dígitos. Bien, ahora ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo otra variable más inserta en mi ecuación original? Por ejemplo, he creado un vector F, Fx, Fy y Fz. Y este Fx, Fy y Fz lo estoy sumando a mi ecuación original. Observen, estoy sumando más 5, 6, 3 más el vector F. Estoy sumando. Bien, entonces, como resultado, cada componente ha crecido en sus términos. La ecuación original tenía 2 términos. Ahora esta ecuación tiene 3 términos porque la fuerza F tiene 3 incógnitas que yo no conozco. Muy bien, entonces no me hago problemas, utilizo la lógica y resuelvo el problema. Bien, entonces al resolver el problema me va a salir mi FAB va a estar en función de X. Pero en algunos casos, como ya tengo la información de Fx, ¿cómo evalúo para que me resuelva el problema? Bien, entonces coloco nuevamente esta sintaxis. Le digo
voy a necesitar evaluar, observen, de aquí esta línea es la misma que la anterior, pero he utilizado el comando eval, le digo evalúame cuando f de x es igual a 0, y si nos damos cuenta efectivamente resulta ser lo mismo. Miren, si ustedes colocan acá fx es igual a 0, sería acá 0 y me queda menos 7.5. Entonces quiere decir que nuestra sintaxis es correcta. Bien, con estas aclaraciones, ahora sí pasamos a resolver y explicar nuestro problema. Bien, desplegamos nuestros ejercicios. Bien, tenemos entonces, nos dice el aviso tiene una masa de 100 kilogramos con centro de masa en G. Bien, tenemos aquí un aviso, tiene centro de masa en G, determina las componentes X, Y y Z de reacción en la rótula en A, o sea que A va a tener fuerzas de reacción, y la tensión en los cables B, C y BD. Bien, ahí tienen los vectores de color rojo, son los vectores llamados vectores tensión, y los vectores de color azul son los vectores auxiliares que me van a permitir hallar los vectores unitarios para el armado de los vectores fuerza. Bien, entonces tenemos las coordenadas RAB 0, 2, 0, la coordenada RAC 1, 0, 2, y por la ley del triángulo tendríamos el RBC. Lo mismo va a suceder para RBD. Bien, sabemos que hay fuerzas de reacción, entonces observen, aquí vamos a representar estas fuerzas de reacción por estos vectores. Entonces ahí están, vamos a ponerle listo, ahí tenemos la representación de las fuerzas de reacción. Entonces las fuerzas de reacción serán las que no conozco, obviamente, son Fx, Fy y Fz. Bien, ¿para qué y por qué he hallado los vectores que intervienen o que están ahí coexistiendo en la tensión BC y en la tensión BD? Para armar el vector fuerza FBC y el vector fuerza FBD. Bien, entonces ya lo expliqué porque tengo que utilizar este operador. Me pide la magnitud de la tensión BC y BD. Entonces no lo conozco, entonces utilizo la técnica expuesta en anexo por su vector unitario. Bien, listo, ya lo tengo, ya tengo las fuerzas en función a su posición y en función a las tensiones que no conozco. Bien, además el problema me da de que me dice que tiene una masa de 100 kilogramos. ¿En qué eje está? Está en el eje Z. Bien, entonces el vector peso, que es un tipo de fuerza, el vector peso lo expreso como tal. Entonces sería 0, 0 y menos 9,81 por 100 en el eje Z. Observen, 0, 0 menos 9,81 por 100. Bien, y terminé con el análisis de fuerza. Ahora voy a comenzar a armar la sumatoria de momentos. Entonces también la teoría me dice de que una rótula tiene también sus momentos en el eje X, Y y Z. Eso también está acá, justo aquí en estos vectores que estoy apuntando con el cursor. Bien, entonces me dice que un cuerpo estará en equilibrio si la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas es igual a 0 o viceversa. Entonces empiezo a analizar RAB, el momento en A es el vector RAB que apunta hacia la fuerza, hacia el punto de aplicación de esa fuerza. Bien, entonces sería el vector posición por la fuerza BC. Ahí lo tenemos. Luego sería el siguiente, es RAB por la fuerza BD. Primero es BC y luego es en BD. Más me dice que, vamos a ver, dice, determina las componentes X, Y, Z de reacción en la rótula. Y observen que el punto G está con coordenadas 0, 1, 0. Entonces,
esa será otra fuerza más que va a hacer que intervenga en la sumatoria de momentos. Bien, entonces sería 0, 1, 0 por el vector peso. Ya está. Entonces este por ya saben que es el producto vectorial según indica la teoría, y me arroja, observen, ya se ha realizado el proceso interno de solución y me arroja la componente en el eje X y la componente en el eje Z. Bien, como en anexo ya explicamos, el 1 indica que me va a jalar la primera componente de mi ecuación. Entonces será el momento en AX es igual al momento de la primera componente igualada en 0 por las condiciones de equilibrio. Muy bien, tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Observen que como no hay componente en el eje Z, me está diciendo que 0 es igual a 0. Entonces es válido porque no hay componente en el eje Y. No hay componente en el eje Y. 0 es igual a 0. Pero sí hay componente en el eje X y sí hay componente en el eje Z. Bien, ahí lo tengo entonces. Luego utilizo la otra condición de equilibrio. La otra, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 en torno al punto A. Listo, entonces, ¿qué fuerzas tengo? La fuerza F, las fuerzas de reacción, las fuerzas que he hallado en función de la posición y la magnitud, tanto en BC y BD, más el peso. Bien, observen que aquí tenemos Fx, Fy y Fz, y Fbc y Fbd. Tenemos un sistema de ecuaciones que tienen 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas. Entonces, así como está, no lo puedo resolver, pero sí puedo separarlo por partes. Utilizo la técnica anterior, digo, primera componente es igual a 0, la segunda componente es igual a 0 y la tercera componente es igual a 0. Ya lo tengo por separado. Entonces voy a comenzar a analizar. A la sumatoria de momentos se le ha llamado MAX, MAY y MAZ. Esos son los nombres que tienen estas tres ecuaciones respecto al momento. Y respecto a las fuerzas tendría FAX, FAY y FAZ. Bien, entonces aquí es donde utilizo la potencia de nuestra computadora para que resuelva este sistema de ecuaciones. Bien, entonces utilizo el comando solve, observen, solve, utilizo los corchetes, entonces sería MAX, MAZ, luego, porque ya dijimos que MAY es 0, entonces sería MAX, MAZ, FAX, FAY y FAZ. ¿Qué incógnitas? Le digo, resuélveme estas ecuaciones que tienen estos nombres con respecto a las variables que no conozco, las que deseo determinar. FBC, FBD, FX, FY y FZ. Muy bien, presiono Enter y automáticamente me sale el resultado de mi problema. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Tiene prácticamente el mismo contenido. Bien, entonces determinamos las fuerzas de reacción. Como ustedes pueden observar, yo no sigo un patrón, yo no sigo una secuencia, vamos a decir, simétrica como en el ejercicio anterior. No, aquí lo que se está haciendo es que se debe respetar la lógica del problema. Entonces yo empecé por determinar las fuerzas que no conozco, las fuerzas de reacción. Aquí he insertado el peso y luego obviamente los vectores que intervienen en esa tensión que me está pidiendo el problema. Muy bien, en este caso es FBC, la magnitud que no conozco, y le aplico las condiciones de equilibrio. La sumatoria de momentos en A, tanto para fuerza como para momento, debe ser igual a 0. Listo, entonces, ¿cuántas fuerzas intervienen acá? FBC más la fuerza. Observen acá que no es necesario, no he colocado arriba el vector, no he colocado el vector flecha. ¿Por qué no he colocado el vector flecha y la computadora ha podido sumar? ¿Por qué? Porque yo lo he definido arriba utilizando los símbolos de vectores. Entonces acá tienen F, no tiene arriba en la parte superior, no tiene, pero sí tiene acá el símbolo, estos símbolos, el símbolo de menos y demás, para el armado de un vector. Bien, entonces aquí tendríamos la sumatoria de fuerzas en A y luego lo separo con la técnica que ya expliqué. Sería FAX, FAY y FAZ. Me arma mi sistema de ecuaciones y con su respectivo nombre, E igualado a 0.
Entonces aquí ya he terminado con fuerzas y aquí vamos a empezar con momentos. Entonces el momento sería el vector posición hacia donde apunta hacia donde apunta la fuerza de aplicación. O sea, tendríamos entonces la intervención de dos fuerzas, una llamada peso y otra la fuerza BC. Bien, entonces la técnica es la misma, separo, los igualo a cero por las condiciones de equilibrio y tendríamos entonces un sistema de ecuaciones. Miren, aquí yo prácticamente no estaría amarrado a seguir una secuencia simétrica, sino yo tengo el grado de libertad de elegir mis ecuaciones para analizar la lógica de mi problema. Entonces he armado y justamente lo he hecho de esta manera para que ustedes vean que sí se puede realizar con el comando solve de una manera o de otra manera, pero utilizando el criterio matemático y lógico. Bien, entonces tenemos el comando solve, he unido la fuerza Y y M a Y y me sale FBC 0 y FY 0. Pero aquí nada más me doy cuenta, aquí en esta ecuación de acá. Aquí me doy cuenta, sin analizar y sin utilizar la computadora, me doy cuenta que FBC es igual a 0. Si FBC es igual a 0, entonces por ahí voy reemplazando y me van quedando los resultados. Pero de todas maneras, haciendo otro armado de F a Z y M a Y, me queda que FBC y FBZ es FBC, otra vez nuevamente me sale 0 y mi FZ es de 800. Bien, con estos datos ya puedo contestar algunas cosas que me pregunta el ejercicio. Bien, continuemos entonces. Ahora, este ejercicio nos dice: determine las componentes X, Y y Z de reacción en el punto A, rótula y las tensiones en los cables. Prácticamente es el mismo resultado, el mismo enunciado, solo que está cambiando la configuración del problema. Entonces ya con la destreza que yo tengo, o sea, me refiero al curso, al tema, ya armo los vectores que intervienen. Estos vectores podrían ser fijos. Entonces armo, me da el RAD, ya tengo mi RBC. Entonces y luego voy a tener mi RBD. Con estos dos armo mis fuerzas BC y BD. Una vez que armo mis fuerzas, no las conozco, FBC y FBD no las conozco. Las fuerzas que son de reacción en una rótula, ahí está. La fuerza que se está aplicando acá no dice que hay intervención de peso. Nos dice que la fuerza F1 es de 0,0 menos 800. Bien, la fuerza F2 es 0,350 0. Y luego le aplico las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas, todas las fuerzas que intervienen, todas, eso sí, tiene que obligatoriamente tener todas las fuerzas. Tengo que agotar hasta el último minuto de observación para determinar todas las fuerzas. Una vez que determino todas las fuerzas, me paso a la sumatoria de momentos. Igual, la sumatoria de momentos es la distancia o el vector al punto de aplicación de esa fuerza y lo multiplico vectorialmente. Si hay varias fuerzas en diferentes localizaciones, pues entonces realizo la ubicación exacta. Bien, se armó las ecuaciones y ahora sí hago el análisis por separado. Sumatoria de fuerzas es igual a 0, aquí lo tienen, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. Como en el ejercicio anterior, le doy el nombre a mi comando y las variables y prácticamente tengo la solución. Bien, este ejercicio de acá solamente voy a explicar porque no hay necesidad de utilizar el comando solve. Está por demás utilizar aquí el comando solve. Solamente aquí la computadora nos ha ayudado a armar la sumatoria de fuerzas y luego uno por razonamiento e inducción puede determinar el valor que me está pidiendo, el valor de las reacciones de fuerza, y también podemos determinar lo que nos pide. Bien, entonces acá observen, prácticamente si es igual a 0, entonces puedo determinar que mx pasa al otro lado, este valor que está de este lado pasa al otro lado y ese es su valor.
igual acá, porque la condición es de que sea igual a 0, tanto para el momento como para la fuerza. Con eso estaríamos dando la respuesta. De ahí lo tienen el código para el análisis. En este ejercicio de rótula se le está sumando peso. Observe, la carga suspendida ejerce una fuerza de 600 libras en A. Y la barra A pesa 200 libras. Entonces aquí estamos hablando de que aparte que se le está dando una fuerza de 600 libras, se le está dando peso. En realidad, porque ese es el valor que debe tener, este ejercicio se aproxima más a la realidad. Bien, entonces igual determino mis fuerzas, observen acá. Ahora sí estoy utilizando F en O, porque aquí ya el problema ya cambió. Dice FO, ahí lo tienen, FO, sumatorio de fuerzas en O. Luego sumatoria de momentos en O. Ya voy combinando, ya miren, acá aparece el comando evalve. Voy combinando aquí. Entonces aquí no hay que perder el horizonte y darnos cuenta de que nosotros podemos combinar en un proceso de anidamiento. ¿Qué significa anidamiento? Insertar un comando dentro de otro comando. Observen, aquí estoy sumando vectores, pero a la misma vez le estoy diciendo que me evalúe los resultados con 5 decimales para evitar las fracciones. Bien, lo mismo en momento. Listo, ahora aquí tenemos la sumatoria de momentos es igual a 0 por separado. Vuelvo a repetir, se tiene que hacer el análisis por separado, porque las condiciones de equilibrio me dice que debo separar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, tanto para momentos como para fuerzas, y estas igualarlas a 0 porque el cuerpo está en equilibrio, no está en movimiento. Listo, entonces tendría la primera, la segunda y la tercera componente en momentos. Ahí tendríamos entonces. Luego determinaría la combinación, como en la parte superior vimos un análisis de un ejercicio que no necesariamente tiene que tener una simetría, o sea, el comando sol no tiene que tener solamente una línea. Entonces yo digo la fuerza ABC es la combinación de MOX o MOZ, FAB y FAC, porque son los nombres que yo le he dado según la lógica que tiene el ejercicio. Bien, entonces me arroja el resultado correcto. Bien, seguidamente aquí estoy hallando las tres componentes, FOX, FOY y FOZ. Observen que aquí en este ejercicio ya estoy anidando varios comandos a la vez. Observen, primero le digo evalúame F0, la primera solución, cuando tiene la FABC el primero, o sea, la primera solución. ¿Qué significa? Que yo puedo sacar soluciones con los corchetes. Entonces luego le digo evalúa, porque eval significa evaluar. Estoy evaluando lo que he hallado anteriormente. Luego le digo resuelve respecto, porque esa solución va a estar en función a fx. Entonces lo voy a resolver en función a la variable fx. Lo mismo va a suceder aquí. FOY, entonces voy a evaluar FO2, pero ¿qué significa FO2? Vuelvo a repetir, FO sería todo esto, ¿cierto? Todo esto de aquí sería FO1 sería la primera componente, FO2 sería la segunda componente y FO3 sería la tercera componente, e igualado a 0. Entonces eso es lo que sucede acá. Entonces lo voy a evaluar con respecto a lo que hallé anteriormente. Entonces lo que yo hallé anteriormente es que FAB y FAC tienen esos valores. Entonces le digo, tanto FO1 como FO2 o FO3 tiene incógnitas FAB y FAC. Entonces le digo que FO1, FO2 y FO3 sean reemplazados con la solución FABC1 y FABC1.
Enseguida, como la computadora, como este comando no se puede colocar dos evaluaciones en simultáneo, saco afuera otro eval. Como FABC tiene dos soluciones, entonces saco afuera un eval para que inserte el otro valor, que sería AC. Muy bien, entonces aquí digo doblemente evaluar, doblemente la evaluación, tanto de FABC, que sería FAB, como FABC en la segunda solución, que sería FAC. Entonces, a este proceso de evaluación doble se llama proceso de anidamiento. O sea, voy a evaluar dos veces la solución que he hallado anteriormente. Enseguida, yo sé que no conozco hay intervención de fuerzas Fx, Fy y Fz. Listo. Entonces, como hay intervención de fuerzas, se va a crear internamente una ecuación. Por lo tanto, esa ecuación yo lo igualo a 0. Como es una ecuación que depende de Fx, le ordeno a que lo resuelva tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z, y la computadora me lanza el resultado. Y finalmente lo que me está pidiendo es armar las fuerzas de reacción, armar las fuerzas que me está pidiendo el problema. Determine las tensiones en los cables y las reacciones en el punto O de la rótula. Bien, de esa manera entonces terminamos el ejercicio. Bien, en este ejercicio de acá no es difícil. Calma, muchachos, calma, porque ya vamos a terminar. Las fuerzas ejercidas sobre el agarre de la máquina de ejercicios tienen una fuerza. Aquí la fuerza tiene sus coordenadas propias. Pregunta, ¿cuáles son las reacciones en los soportes fijos en O? Bien, entonces, ejercicio sencillo. Determino mi ROF. Aquí tengo que convertir todo este asunto en metros. ¿Por qué? Porque tengo que respetar el sistema MKS para que el resultado me resulte en newtons. Bien, ingreso mis fuerzas y armo mi momento, y también armo obviamente que la sumatoria de aquí más o menos me estoy olvidando ya, porque he hecho una inducción mental de que la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces ya no lo hago notar aquí en la solución de este problema. Ya eso lo saco de mi pantalla y ya automáticamente coloco nada más F sub M más F es igual a 0. ¿Por qué? Por lo explicado anteriormente. Y luego sumatoria de momentos tanto en la primera, en la segunda y en la tercera. Obviamente que esto es igual a 0. Si este término lo paso al primer miembro, es igual a 0. Entonces me da automáticamente el resultado. Entonces aquí tenemos otro enfoque de cómo solucionar el problema un poquito más optimizado, porque la idea es utilizar menos código en el menos tiempo posible. Bien, y entramos al ejercicio número 7. Nos dice la torre tiene 70 metros de altura. Si la tensión en el cable BC es 2 kilonewtons, ¿cuáles deben ser las tensiones en los cables BD y BE? Si se desea que el momento ejercido sobre la torre por el soporte fijo en A sea 0, ¿cuáles son las reacciones en A? Bien, entonces, igual como en los casos anteriores, utilizo la ley del triángulo, que ya no lo vamos a explicar. Armo los vectores que intervienen, los vectores fuerzas FBC, FBD y FBE. Ahora nuevamente utilizo el proceso de anidamiento a través de evalv para que no me arroje decimales. Evalv, fuerzas AX, la fuerza en AY y la fuerza en AZ. Obviamente que aquí ya no estamos igualando a 0, estamos creando un nuevo enfoque. Listo, tenemos las tres ecuaciones y luego empiezo a resolver y me lanza el resultado que FBD y FB tienen esos valores que ustedes tienen allí, ¿ya? ¿Y eso por qué ha sucedido? Porque yo he combinado las ecuaciones en forma lógica y coherente para la solución correcta del ejercicio. Bien, ya tengo la fuerza BD, yo le puse esta notación BDE, y la fuerza BE y la fuerza BD. Bien, ustedes pueden utilizar la notación que les parezca. Ahora el momento en A, utilizo nuevamente y
compruebo a través de esta línea. A ver, no sé si tal vez valga la pena. Vamos a poner aquí, presionamos aquí, a ver, presionamos acá enter. Bien, luego continuamos, a ver. Listo, continuamos enter. Bien, enter. Bien, continuamos dándole enter. Está ingresando a la computadora los datos. Ya, justamente a esta parte quería llegar. Bien, aquí vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto y lo que estamos haciendo aquí es comprobar que los resultados anteriormente obtenidos corroboran la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, observen, vamos a quitarle los dos puntos, 0, y vamos a tener acá 0. Bien, entonces me dice la teoría que un sistema de ecuaciones será válido si estas balancean las ecuaciones. O sea, si digo que la sumatoria de tanto de momentos como de fuerzas es igual a 0, entonces me tiene que dar 0 al lado izquierdo y 0 al lado derecho de las ecuaciones. O en su mejor caso, la mejor aproximación que debe tener para su solución. Entonces hay que saber combinar las ecuaciones para tener soluciones reales. Bien, seguidamente vamos a presionar acá resuelve. Bien, significa que ese valor es 0. Aquí, a ver un momentito, parece que no ha cargado bien una de las ecuaciones. Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Ahí lo tenemos. Ya, toda solución que sea menos 1 por 10 a la menos 10 quiere decir que tiende a ser 0 el resultado. Ahí entonces tenemos los resultados correctamente comprobados. Bien, espero que no se hayan aburrido con el video. Está un poco aburrido, pero la idea es darles la información correcta para que ustedes puedan estudiar y así de esa manera puedan seguir sus estudios. De verdad, muchas gracias nuevamente. Para su mejor entendimiento les dejo esta información. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.